Vamos a otros temas. Bueno, vamos a seguir hablando del COVID, pero en otro tipo de ámbito, porque muchos países que creían superada esta pandemia ahora están nuevamente retomando las medidas sanitarias y el confinamiento. Ya más de 820.000 personas han fallecido a causa del virus en el mundo y se teme que la cifra aumente de forma abrupta por los rebrotes. Vamos a conversar sobre este fenómeno. Nos acompaña para esto Vivian Luxinger. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días. Hola, buenos días. A ver, lo primero que querría hacer es conceptualizar un poco la conversación, porque se ha hablado mucho de rebrote, de nuevas olas. Estamos viendo que en Asia, en Europa, se constatan casos que nuevamente se incrementan en una pandemia que en algunos lugares se creía estaba bastante más controlada. ¿Esos son los rebrotes? ¿A qué le llamamos rebrote? La verdad es que es una forma de simplificar el fenómeno para que se entiendan. El rebrote es cuando aumenta el número de casos, pero esta es una epidemia de virus respiratorio y como muchos otros virus respiratorios, es un virus que está permanentemente, desde que llegó, desde que se inició la pandemia, está permanentemente. Entonces aumenta el número de casos o disminuye dependiendo de si las estrategias de control están siendo efectivas o no. Entonces, cuando aumenta el número de casos respecto al basal, o sea, eso se llama rebrote. Claro, yo parto preguntando esto porque me ha tocado hablar con otros expertos que dicen lo que pasa es que en Chile no estamos pendientes de los rebrotes, todavía estamos pendientes del control de la enfermedad porque no puede haber rebrotes si es que no ha dejado de brotar. En el fondo hemos tenido casos permanentemente. ¿Cuál es su mirada respecto de eso, pensando un poco en lo que está pasando en Europa y lo que podría pasar, por ejemplo, en países como el nuestro? Mira, la situación es bien clara. El virus está en la comunidad, en la población, está y va a seguir estando. Esa es una realidad. No tenemos, mientras no se ejerzan acciones de control absoluta, el virus va a seguir. Y por lo tanto, en realidad, hablar de rebrote o no, vamos a seguir teniendo casos. Y dependiendo del comportamiento de las personas, insisto, en que se mantengan la estrategia de control que ya conocemos, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado de manos. Si esas estrategias no se mantienen, las personas no respetan esa estrategia, va a aumentar el número de infectados, pero contagiados, infectados vamos a tener, y cuántos tengamos depende de lo que estoy mencionando. Hay países como Francia que ha decretado en algunos lugares zona roja y se han incrementado las medidas. Hay países como Dinamarca que están haciendo que la mascarilla ahora sí sea obligatoria en el transporte público. Hay países donde los niños retornan a clases, pero también con serias medidas de seguridad y sanitarias. Cuando uno mira esa experiencia internacional, uno puede saber cuál ha sido la razón fundamental por la que han ocurrido estos rebrotes para que nosotros, que vamos un poquitito atrasados y mirando primero lo que pasa allá, podamos contener de alguna manera esa situación en los próximos meses? Bueno, ojalá aprendamos de la experiencia externa que va antes que nosotros, porque en el transcurso de la epidemia al principio parece que no aprendimos mucho de lo que estaba ocurriendo afuera. Lo que te decía, el virus está y está para quedarse. Si las personas no mantienen las condiciones que mencionamos anteriormente, los casos van a aumentar. Si las personas lo mantienen, los casos van a disminuir. Es fundamental el control de los infectados y eso significa detectarlos a tiempo, rápidamente detectarlos, es decir, hacer los exámenes rápidamente, tener los resultados rápidamente y también detectar e identificar a los contactos, es decir, que las personas infectadas sean llamadas, la persona se contacten con ella y diga con quién ha estado para que se puedan identificar esos contactos y establecer el aislamiento también de esos contactos. En la medida que eso se realice, la epidemia va a estar controlada. En la medida que eso no se realice, que aumente el número de infectados, que tengan más contactos, que los contactos no se identifiquen, que los infectados no se aíslen, van a seguir infectando a otros. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo casos. Eso depende, el comportamiento humano, el que determina cómo es la epidemia. Es así, el virus no es que viaje solo y ande solo, el comportamiento humano determina la epidemia. Por lo tanto, la situación nacional en relación a la epidemia del virus va a ser
cómo nos comportamos y cuáles sean las estrategias que las autoridades sanitarias, las autoridades del país decidan que son el centro. ¿Hay otros factores que incidan? Obviamente todo esto se está conociendo y creo que no hay conclusiones todavía absolutamente taxativas en torno al coronavirus. Es un aprendizaje permanente, se conoce poco, no han pasado tampoco tantas temporadas, pero lo que sí vimos es que, por ejemplo, en Europa hoy día están en verano, ha habido menos casos, han existido rebrotes, pero le temen mucho a la llegada del otoño y del invierno porque la gente está más cerca, porque los jóvenes van a estar más cerca de los adultos mayores. Hay factores ligados efectivamente al comportamiento humano en torno al clima, al tiempo, que nos hagan pensar que acá a lo mejor los próximos meses deberían ser sí o sí un poquitito más favorables, pensando en que empieza el mejor tiempo. Claro, eso tiene que ver, eso, es cierto que con este nuevo coronavirus no sabemos mucho todavía, pero sí tenemos experiencia con otros virus respiratorios. Y este es un virus respiratorio, por lo tanto, un comportamiento similar uno podría esperar. Y en relación a esos virus respiratorios, entonces, insisto, el comportamiento humano es el que determina que tengamos más o menos casos. Si hay frío, obviamente nos hacinamos, estamos en espacios más cerrados, se tiende a ventilar menos los espacios porque hace frío, entonces se cierran las ventanas, etc. Y en el verano, obviamente, estamos más al aire libre, tenemos las ventanas más abiertas, hay más aireación de las áreas, podemos estar, no estar todos confinados buscando calor respecto a una estufa, por ejemplo. Por lo tanto, esas condiciones favorecen que haya una disminución de casos o que haya un aumento de casos. Y por supuesto, si el verano viene con las altas temperaturas y favorece estas actitudes que estoy mencionando, debería disminuir el número de casos. Ahora, más allá de que las condiciones sean más favorables, esto igual va a tener que conversar con las medidas sanitarias. Deberíamos pensar, por ejemplo, en un verano igual con mascarilla, en un verano igual con distanciamiento social, porque no es algo que tengamos todavía muy incorporado y algunos piensan que, bueno, llegando el verano esto va a mejorar, entonces a lo mejor no va a ser así. Y son imágenes que vimos en Europa, playas llenas, apenas se pudo, playas llenas, bares llenos. Eso también, entiendo, alentó a estos rebrotes, entonces hay que tener cuidado. Es que exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, hubo relajamiento de estas acciones y la gente se juntó, dejó de usar mascarilla. ¿Y qué pasó? El virus empezó a transmitir nuevamente de una persona a otra. Sí, eso es súper sencillo, ¿eh? Pero cuesta, lo que tú dijiste es muy cierto, cuesta tomarlo como un hábito. Y yo creo que ese es el mensaje más importante. El virus está y se va a quedar, y se va a quedar por un buen tiempo. Hay gente que se deprime cuando uno le dice estas cosas, pero eso es así. Y por lo tanto, yo creo que el uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social son hábitos, es decir, acciones que deberíamos asumir en nuestra vida cotidiana desde ya. Sí, yo creo que en el verano vamos a tener que usar mascarilla de todas maneras, el virus no se va a ir milagrosamente en un par de meses. Vamos a tener que tener distanciamiento social, sí, yo sé que esto es bien difícil, sobre todo con los hábitos sociales de juntarnos en familia, etcétera. Pero eso hay que internalizarlo como parte de nuestro vivir cotidiano y hacerlo hábito. Así que mascarilla para el verano de todas maneras. Bien, aquí hay responsabilidades compartidas, porque en el fondo estamos tocando en este último punto el autocuidado, las medidas y la conciencia que cada uno debe tomar. Decíamos recién también que va a haber a lo mejor factores externos como el tiempo que puedan empeorar o mejorar algo la situación, pero sin que dejemos de aplicar esas medidas de autocuidado. Pero en términos de las políticas públicas, recién usted decía que la trazabilidad es una de las cosas más importantes, el poder detectar los casos a tiempo y no solo al caso, a sus contactos estrechos, a los casos sospechosos. ¿Usted tiene una evaluación de cómo estamos con eso en Chile? ¿Cuánto va a depender de que este ámbito sea robusto para no tener estos rebrotes? Estamos al debe todavía, de acuerdo a las informaciones que han publicado, por ejemplo, el último informe de eCovid, que es un estudio de la Universidad de Chile y varias otras universidades, demuestran que la trazabilidad es bien distinta a lo largo de nuestro país y hay lugares en que es muy baja, un 30%, incluso menos. Eso es bajísimo. Con eso no vamos a lograr el control de la epidemia en esa zona. Así que definitivamente eso requiere un refuerzo, requiere mayor inyección de recursos, estoy hablando de recursos humanos, de recursos económicos, etcétera, porque si queremos controlar la epidemia, ese es un factor clave, crucial, y hay que enfatizarlo y hay que reforzarlo. Estamos al debe.
¿Y qué pasa con la positividad? Porque hay un estudio de Espacio Público, que ha sido un organismo que permanentemente ha estado monitoreando la pandemia, haciendo recomendaciones. Entonces ellos dicen que hoy día tenemos una positividad que es bastante deseable dentro de un gran número de test que se están aplicando. Pero que hay dos tipos de test, explican ellos, y a mí me pareció bien interesante lo que plantean, por eso le quiero pedir su opinión, porque dicen, están los PCR aplicados a las personas que tienen alguna sintomatología, que tienen una sospecha o que saben que han sido contactos estrechos, pero también se está haciendo la búsqueda activa de casos. El ir a lugares de forma aleatoria o porque puede haber algún indicio de que ahí pudiera haber un foco, a buscar a estas personas. Pero la positividad en esto ha sido bien bajita, 3,3%, cuando se va aleatoriamente a buscar, versus los casos que se van a constatar cuando hay una sospecha real, que pueden ser sobre el 15% incluso. Entonces ellos dicen que al juntar los dos baja como de manera sobre representada la positividad, que en realidad la positividad es más alta. ¿Qué mirada tiene usted de eso? Porque también aquí los números, la forma en cómo se presenta, el cómo se selecciona la información, va incidiendo en la radiografía que vamos haciendo. Y no sé si es mejor estimar al alza o a la baja, en el fondo bajar nuestra propia vara o subir la vara y ponernos más autoexigentes. Sí, yo también miraría con cuidado esas cifras porque depende de otro factor, del número de exámenes que se realiza. Si tú, en un ejemplo, un 10% de positividad, o sea, significa que 10 de cada 100 exámenes son positivos. No es lo mismo si tú tienes un 10%, un 100% de positividad y tienes 20.000 exámenes, o un 10% de positividad y estás realizando 20.000 exámenes. Entonces, la positividad baja en la medida que tú hagas más exámenes y está muy bien que se hagan más exámenes. Pero hay que tener cuidado con la interpretación de esa positividad, porque mientras más exámenes hagas, es muy probable que la positividad baje. Y lo que tú dices es muy cierto. Evidentemente, la positividad es más alta entre aquellos que son casos que están en sospechas, porque obviamente si están en sospechas porque tienen algo que sugieren que están infectados o enfermos por este virus. Por lo tanto, uno esperaría que las PCR, o sea, que los exámenes positivos fueran muchísimos más que si tú estás buscando o haciendo el examen en personas que no están infectadas, porque obviamente, o sea, perdón, no que no estén infectadas, sino que no tengas sospechas, porque como no tienen sospecha, obviamente el número de personas que no va a estar infectadas debería ser mayor, que no va a estar infectada debería ser mayor, por lo tanto la positividad de los exámenes debería disminuir. Entonces siempre estas cifras ayudan para que uno tenga una idea, pero hay que tener también cuidado en la interpretación, insisto, en la positividad también depende muchísimo del número de exámenes y es muy bueno que se estén haciendo tantos exámenes como se están haciendo, pero también, insisto, también en la precaución de la interpretación de la positividad. Volviendo a la comparación o al aprendizaje que podemos tener, por ejemplo, de países de Europa que estuvieron muy complicados en un momento, fueron el epicentro, después el epicentro se vino para acá y ahora estamos todos muy pendientes de lo que pasa, por ejemplo, en Perú. La vuelta a clases ha sido un permanente foco de discusión. Yo leía recién declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel que dice que no quiere que los niños sean los grandes perdedores de esta pandemia, que el primer objetivo del gobierno alemán es hoy día que todos los niños puedan volver a clases. En Chile también se ha dicho y apareció un estudio recién de la pérdida de aprendizaje que significa el que los niños no vayan a clases. Pero desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuánto podría complicarse la situación sanitaria si es que los niños vuelven a clase? No sé si tanto por la afectación a ellos mismos, porque se contagian menos, aunque de todas maneras me parece grave que un niño se contagie, pero los niños como un transmisor, que es como el gran susto que yo creo que tienen las familias, que el niño vaya al colegio, se pueda contagiar, no tenga síntomas y termine contagiando al abuelito en la casa. Claro, ese es un riesgo. No está definido, yo creo todavía, claramente cuál es el papel de los niños en términos de transmisión. Pero si volvemos, como mencionaba el ejemplo de otros virus respiratorios, en otros virus respiratorios ha sido una fuente importantísima. Por lo tanto, es un tema que hay que analizarlo con gran precaución. Yo creo, estoy de acuerdo que el problema del aprendizaje que pueda generar, yo no soy experta en esa área, pero yo pensaría que eso podría ser reversible, que no es imprescindible en este momento, que hay otros elementos que pueden ayudar a resolver eso. Pero el tema de la pandemia es un tema que está y que necesitamos controlarlo. Que los niños vuelvan a clase, yo lo veo de alto riesgo por varias razones, entre ellas porque es muy difícil, sobre todo si estamos pensando en niños pequeños, es muy difícil
controlar que mantengan estas acciones que hemos mencionado, o sea, que mantengan la distancia social. Yo no sé cómo imaginar, y los profesores lo veo dificilísimo para ellos, cómo hacer que en una sala que tengan, no sé, 4 o 5 niños, que tienden a tener movimiento, a estar más activos, puedan mantener la distancia o que se mantengan con la mascarilla. Yo eso lo veo muy complejo, creo que es de alto riesgo y también eso asociado a lo que significa movilización de los adultos que tienen que llevar a esos niños, etcétera. Yo creo que en las condiciones que estamos de epidemia me parece de alto riesgo plantear que los niños vuelvan a clase. Bien, pues Vivian, queremos agradecerle por esta mirada. Es interesante también ir aprendiendo, comparando, viendo lo que pasa en Europa, en Asia, tratar de proyectarlo también a lo que sucede acá y siempre mantener al final la recomendación del autocuidado, de las medidas, entender que esto es seguir viviendo con coronavirus y no lo vamos a superar aún, al menos hasta que haya vacuna. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que le vaya muy bien.